Se respiraba un aire de inocente festividad en la feria anual de otoño de Estegiles. Había llovido la noche anterior, pero por la mañana el cielo se había teñido de un sereno azul porcelana, y los setos brillaban con el rocío reticente. Larkspur, bordeada de puestos decorados con banderines y guirnaldas de caléndula, ya bullía antes de que el reloj de la iglesia diera las 11 en cestas de manzanas y frascos de mermelada de mora. Se alzaban orgullosas junto a bufandas tejidas a mano y libros de segunda mano. Los niños, pegajosos de caramelo y travesuras, corrían entre los puestos, y una banda de música entonaba una melodía familiar cerca del césped. En el centro de la feria se alzaba la atracción más preciada a la carpa. Adivina, la rima, un modesto pabellón de lona, pintado alegremente con ilustraciones descoloridas de escenas infantiles. En sus interior se invitaba a los visitantes a descifrar pistas crípticas relacionadas con las queridas rimas infantiles. Era una diversión sencilla, ingeniosa, sana y modesta. ¡Qué idea tan curiosa!, dijo la señorita Jane Marple, sentada en un banco de madera justo afuera del puesto de té. Admiro estos pequeños esfuerzos por despertar la mente, aunque me atrevería a decir que algunas de esas rimas son bastante más oscuras de lo que recordamos. Bebió con delicadeza de su taza de Earl Grey en sus manos, enguantadas en azul, eran firmes. Su sombrero estaba perfectamente prendido con alfileres, y sus ojos, aunque enmarcados por la suavidad de la edad, no se perdían nada. Desde su posición privilegiada, observaba a la multitud que pasaba con silenciosa atención. Allí estaba el señor Giles Carter, el abogado local, arreglándose la solapa. Allí estaba la señorita Evangeline Pratt, maestra de escuela convertida en maestra de rima, revoloteando entre los visitantes y jugueteando con las tarjetas de pistas. Y allí, junto al puesto de pasteles, estaba Lydia Martingale, viuda desde hacía 3 años, impecable y siempre al borde del escándalo. Sus faldas eran de un tono demasiado suntuoso para el luto, y sus ojos eran demasiado rápidos para ignorar lo que veían. ¿Quiere una segunda porción, señorita Marple?, preguntó la joven Polly Ransom, sobrina del vicario, ofreciéndole un plato de bizcocho. No, querida. A mi edad 2 rebanadas me hacen peligrosamente lento para deducir. Polly se rió, sin saber si la señorita Marple bromeaba. Como siempre, todo parecía ir bien, y la feria pasó su primera hora alegremente. Eso fue hasta que un grito interrumpió. La música proviene de la carpa. Adivina la rima. La música se detuvo con un extraño silbido. Las conversaciones se apagaron a media frase. La gente se giró, algunos ya moviéndose hacia el origen del sonido. La señorita Marple no corrió. Se levantó, dejó su taza y se dirigió con rapidez, pero sin pánico, hacia la tienda. Dentro encontró una pequeña multitud reunida alrededor de la vitrina central, un panel independiente con ilustraciones de rimas pintadas en Jack y Jill rodando por la colina. El gato con el violín y la pequeña señorita Muffet, sentada recatadamente junto a su cuajada y suero, fue debajo de la representación de Humpty Dumpty, que yacía el cuerpo sentada sobre la base del expositor, desplomada en un ángulo antinatural. Estaba la señorita Evangeline Pratt. Su cardigan se le había subido por la espalda, dejando al descubierto un largo rasguño blanco en los omóplatos. Sus gafas colgaban torcidas, y sus ojos, habitualmente brillantes de irritación, estaban abiertos, vidriosos e inconfundiblemente sin vida. Un grito resonó de nuevo, esta vez de la señora Lumley. La esposa del panadero está muerta. ¡Ey, piedad! Está muerta. Alguien corrió hacia el vicario. Alguien más gritó llamando al doctor Connolly. La multitud zumbó, se dispersó y volvió a dar vueltas como abejas despavoridas. A la señorita Marple no dijo nada. Anne se acercó,
con cuidado de no acercarse demasiado al cuerpo. En cambio, sus ojos recorrieron el entorno, la silla volcada, la taza de derrota en el césped justo fuera de la entrada de la tienda, la esquina rota de una tarjeta de pistas que revoloteaba bajo la mesa. Se arrodilló lentamente y recogió la tarjeta. En la rima impresa decía: "1 para la tristeza, 2 para la alegría". El resto había sido garabateado. Anella deslizó la tarjeta discretamente en su bolsón. Cuando llegó el agente, joven, con la cara roja y visiblemente abrumado, empezó a hacer preguntas confusas y a anotar nombres en un cuaderno con manos. Los aldeanos, como siempre, estaban deseosos de ofrecer respuestas incluso cuando no tenían ninguna veneno, diría yo. Siempre decía que guardaba tinturas raras, quizás un infarto. Estaba muy nerviosa, ¿sabes? Oh, se resbaló. Siempre está corriendo como un gorrión bajo los efectos de la ginebra. Podría haber sido Lidia, susurró alguien. Se pelearon la semana pasada por el concurso de rimas. Ella dijo que Evangeline hizo trampa a la señorita. Marple dio un paso atrás en silencio, dejando que la charla floreciera y se apagara. Pero sus pensamientos ya estaban en otra parte. No había señales de lucha, ninguna herida visible, ningún grito antes del grito. Y sin embargo, la postura del cuerpo, la taza rota, la pista arrancada, todo sugería algo que distaba mucho de ser accidental en la señorita. Evangeline Pratt no se había desplomado simplemente, y si la tarjeta de la rima era una señal, alguien había planeado esto cuidadosamente, escondiendo su malicia detrás de la inocencia infantil. Más tarde esa noche, mientras el pueblo se sumía en un murmullo ansioso y la feria se desmantelaba en un silencio atónito, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana con una tetera de té y su cuaderno abierto sobre su regazo. Ella escribió 3 líneas simples: 1 cuerpo encontrado, debajo de la ilustración de Humpty Dumpty, 2 en tarjeta de rima, 1 para la tristeza, 2 para la alegría. Rasgada 3 No hay señales de violencia, pero la presencia de simbolismo sugiere un mensaje. Ann hizo una pausa y luego subrayó el pensamiento final. Esta no fue una muerte casual, fue una actuación y en algún lugar del pueblo, bajo los rostros familiares y las sonrisas cautelosas, alguien había desempeñado su papel a la perfección. A la mañana siguiente, el pueblo de Ste Hills se había transformado. Los banderines habían desaparecido. Las carpas de la feria estaban plegadas y guardadas, pero algo más permanente había cambiado en el aire. La alegría que solía regresar. Tras cualquier altercado comunitario, la reconfortante rutina de chismes, té y distracción se negaba a emerger. En cambio, había una tensión contenida que flotaba como una niebla sobre los setos y la calle principal. La gente hablaba en voz baja, mirando por encima del hombro. Las sonrisas educadas se hicieron menos frecuentes. La simple frase "¿Has oído?" resonaba en cada tienda y calle, siempre seguida de una pausa lo suficientemente larga como para despertar sospechas en la tienda del pueblo. La señora Lumley envolvía bollos en papel encerado con una fuerza inusual. Al otro lado del mostrador, Lydia Martingale seleccionaba peras con una calma teatral, aunque su habitual pañuelo de seda brillante había sido reemplazado por uno azul marino de buen gusto. «Es algo terrible», dijo la señora Lumley con voz deliberadamente suave. «Pobre señorita Pratt, no puedo creerlo. Nunca fue muy querida», respondió Lydia con frialdad. «Pero no habría deseado que muriera la señora Lumley». Levantó la vista bruscamente. «Bueno, yo tampoco lo habría hecho, claro. Pero alguien lo hizo», dijo Lydia, colocando su fruta en la báscula. «Ese es el verdadero problema, ¿no?». Afuera de la tienda, 2 escolares susurraban junto al verde, señalando la carpa de rimas.
ahora vacía, que aún tenía un tenue contorno en la pepa. Dicen que tenía la cara blanca, dijo uno, como la tiza. El otro se estremeció y pateó una piedra en la iglesia. El reverendo Prowse habló con delicadeza sobre la comunidad y el perdón, ofreciendo trivialidades que sonaban extrañamente huecas ante el eco de la repentina muerte de la señorita Pratt. Pocos la apreciaban de verdad. Tenía una forma especial de corregir incluso la pronunciación del vicario. Pero el hecho era innegable. Había sido una figura fija, y ahora se había ido Anne. En el salón de la vicaría, la señorita Marple removía su té lentamente, observando cómo el vapor ascendía como una pregunta que aún esperaba ser formulada. Había vuelto a visitar el lugar esa mañana con el pretexto de recuperar su chal olvidado. El agente Evans no se había opuesto. Después de todo, seguía nervioso y bastante agradecido por la presencia tranquilizadora de la señorita Marple. Había examinado con más atención las tarjetas de pistas, ahora ligeramente húmedas por el rocío nocturno. La mayoría eran alegres y caprichosas, acertijos que conducían a Mary, la que lleva a la contraria. Oveja negra. Pero el que estaba cerca del cuerpo de la señorita Pratt era diferente, más oscuro, y sin desenlace, uno para la tristeza, dos para la alegría, a la vieja rima de la urraca. Pero ¿qué decía el resto? Lydia. Martingale, quien por primera vez retomó la rima, de forma bastante casual, durante una reunión del club de jardinería en casa de la señora Weatherby. ¡Qué raro!, dijo, cortando un pétalo magullado de una rosa. Esa rima en particular, la que quedó a medio terminar. La señora Weatherby parecía confundida. ¿Te refieres a las urracas? Sí. La gente siempre olvida cómo va. Pero la señorita Pratt lo sabía de principio a fin. Una vez lo recitó en la reunión de la sociedad literaria, con mucha teatralidad. ¿Y qué significa?, preguntó Polly Ransom, sentada nerviosa junto a una bandeja de begonias. Solo sabía las dos primeras líneas, 1 por la tristeza, 2 por la alegría, dijo Lydia con suavidad, 3 por una niña, 4 por un niño, 5 por la plata, 6 por el oro, y 7 por un secreto que jamás se revelará. Hubo una pausa. La señorita Marple, mientras recortaba el borde de un paquete de semillas, no levantó la vista, pero se fijó en cómo Polly bajaba la vista hacia sus manos, o en cómo la señora Weatherby de repente sintió que el té estaba demasiado caliente para sorberlo a más tarde esa noche. La señorita Marple se dirigió a casa de Giles Carter, el abogado local. Lo había visto en la feria, jugueteando con una cinta en la carpa de adivinanzas. Conocía bien a la señorita Pratt, o al menos afirmaba haber soportado su compañía durante años. Ann Carter la recibió con cautelosa cortesía. Era Ann delgado, de esos que siempre parecían algo irritados por la disposición de los muebles. «No puedo imaginar qué te ha traído aquí», dijo, mientras la acompañaba a un estudio que olía ligeramente a tabaco de pipa y cuero pulido. «Pensé que podría compartir algunas ideas sobre Evangeline», dijo la señorita Marple, acomodándose en una silla de respaldo rígido. «Tengo entendido que ayudó con la carpa de rimas de la feria». Ann Carter se burló. «¿Ayudó mucho?», Ann insistió. «Estaba decidida a que fuera intelectualmente estimulante, lo que, por supuesto, significaba oscuro, enrevesado y completamente desdichado. Ella misma seleccionó las tarjetas de rimas, si ya no permitía que nadie más se acercara». «¡Qué curioso!», dijo la señorita Marple, «sobre todo porque uno de ellos parece haber desaparecido». Ann Carter parpadeó. «¿Desaparecido?». «La rima de la urraca», dijo. «La encontraron medio rota». Quizás alguien no apreció la implicación. Ann parecía incómodo. «A veces era mordaz. Si hubiera querido decir algo, no me sorprendería. Usaba a menudo acertijos para dar a conocer su sentimiento. Prefería la insinuación a la confrontación», dijo,
y sabía más de la gente de lo que dejaba entrever. La usaba cuando le convenía. A la señorita Marple asintió. Entonces quizá alguien decidió que ya estaba harto de sus acertijos. Afuera, el crepúsculo se cernía sobre el cielo, tiñendo el cielo de suaves pinceladas de lavanda y gris. Mientras caminaba hacia casa, la señorita Marple se permitió un momento de contemplación. Una rima sobre secretos, una mujer detestada, pero tolerada. Hasta ahora en una pista rota y demasiada gente que fingió no saber nada, cuando en realidad sabía demasiado. Anne en su sala de estar, con el fuego crepitando suavemente y su gato dormido junto a la chimenea. La señorita Marple abrió su cuaderno y añadió 3 nuevas líneas. Ivy usó rimas para hacer acusaciones veladas. La rima de la urraca, 7 por un secreto que nunca será contado, colocada deliberadamente. ¿Quién en Giles temía que se descubriera un secreto? Subrayó la última línea 2 veces. Alguien del pueblo había asesinado a Evangeline Pratt. No por pasión, no en un ataque de ira, pero con cálculo, con significado. Anne, con rima, y la señorita Marple, con la mirada tranquila tras sus gafas, los encontraría, una pista a la vez. La señorita Marple nunca se apresuraba a la hora de descubrir la verdad. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente revelaba mucho más en silencio que bajo interrogatorio. Así que, mientras el pueblo se quejaba y especulaba sobre el fallecimiento de la señorita Pratt, la señorita Marple comenzó su trabajo discretamente, no con interrogatorios ni teorías dramáticas, sino con visita, charlas y observaciones realizadas bajo el cálido manto de la cortesía social. En su primera parada fue la vicaría. Oficialmente, había venido a devolver un libro de jardinería prestado. En realidad, deseaba volver a hablar con la joven Polly Ransom. La niña se veía inusualmente pálida durante la reunión del club de jardinería, y aunque eso podría atribuirse a la repentina ola de frío, la señorita Marple notó cómo le temblaban las manos cuando Lydia recitó la rima completa. Polly la saludó con una sonrisa tímida y la condujo al acogedor salón donde persistía el aroma de manzanas horneadas. Siéntese, señorita Marple. Mi tía ha salido a visitar a la señora Lumley, pero acabo de preparar el té y a la señorita Marple se sentó en un sillón floreado y aceptó una taza humeante. Le ofreció a la niña una cálida sonrisa y luego removió su té con deliberada calma. Me imagino que la vicaría ha estado bastante ocupada desde la feria, dijo suavemente. Polly asintió. Se ha hablado mucho. No pensé que la gente pudiera hablar más de lo que ya ha hablado, pero lo ha hecho. ¿Y tú, querida? ¿Cómo te has sentido con todo esto? Polly dudó. Es extraño. No me gustaba mucho la señorita Pratt. A nadie la gustaba, la verdad, pero no merecía morir así. No, desde luego, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero me pregunto. Parecías bastante sorprendida al oír mencionar la rima de la urraca el otro día. ¿Te recordó algo? Polly parpadeó. Anne solo que siempre lo citaba, no solo en la feria. A veces lo decía en el aula, cuando éramos pequeñas, sobre todo cuando alguien hacía algo malo. A la señorita Marple arqueó una ceja. En serio, sí. Tenía una forma de hacerlo parecer muy serio, como si significara más de lo que realmente era. Recuerdo una vez, después de que la sobrina de Lydia Martingale rompiera un jarrón en la exposición de flores y mintiera al respecto, la señorita Pratt dijo 7 por un secreto, y se fue sin más. Anne. Entonces, ella usó rimas como advertencias. Polly asintió lentamente. Era como si supiera cosas que no debería, o cosas que esperabas que nadie más notara. A la señorita Marple bebió su té en silencio. No hacía falta presionar más a Polly. La chica había confirmado lo que ya sospechaba. Evangeline Pratt había estado vigilando el pueblo con la misma atención que la señorita Marple, pero con menos gracia. Esa misma tarde, la señorita Marple
dio un paseo tranquilo frente a la residencia Martingale. Los Martingale habían vivido en Elm House durante 3 generaciones, y Lydia, ya viuda, la ocupaba sola, salvo por una criada y su sobrina de visita, Daphne, quien había regresado recientemente de Cheltenham en circunstancias poco claras. La señorita Marple encontró a Daphne en el jardín, recogiendo manzanas caídas con una mano enguantada y una expresión distante. La saludó con cariño. «¡Qué día tan bonito para estar entre los árboles!, ¿verdad?» Daphne levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió cortésmente. «Sí, aunque estas manzanas ya no sirven para nada más que para sidra. La tía Lydia dice que es una pena desperdiciarlas incluso». A la señorita Marple rió entre dientes. «Tu tía siempre ha tenido buen ojo para el ahorro». Se arrodilló para ayudar a recuperar una manzana rebelde de debajo del seto. «Quería preguntar por ti, querida. Cheltenham debió de estar muy animada». La sonrisa de Daphne se apagó. «Anne estuvo bien, Anne. Siempre pienso que los jóvenes encuentran el campo aburrido después de visitar estas ciudades. O quizás sea al revés, han demasiado ruido, muy poca amabilidad». Daphne dudó. En realidad no quería volver, Anne, pero las cosas cambiaron. Anne, la señorita Marple, no preguntó qué, simplemente tomó otra manzana y dijo: «Me imagino que es difícil volver a estar bajo el techo de la tía Lydia. Tengo entendido que tiene ideas muy claras». Daphne soltó una risita. «Podría decirse que sí. ¿Y qué le pareció la tienda de la señorita Pratt?» El rostro de Daphne volvió a cambiar apenas un poco. «No le gustó». Anne dijo que era infantil, pero sé que discutieron la semana antes de la feria sobre las rimas. «Por algo», dijo Daphne, quitándose una hoja del abrigo. «La tía Lydia dijo que la señorita Pratt se estaba metiendo en asuntos que no le incumbían. Algo sobre un viejo desacuerdo. Creo, la señorita». Marple no respondió. Se levantó lentamente, sacándose la tierra de la falda. En esa noche estaba sentada junto a la chimenea, con su cuaderno, el gato acurrucado a sus pies, y el fuego chisporroteando con pequeñas ráfagas de savia de pino. Ella pasó a una página nueva. La señorita Pratt usaba tarjetas de rimas como acusaciones veladas. La rima de la urraca posiblemente estaba dirigida a alguien específico, alguien que ocultaba un secreto. Polly recuerda que la señorita Pratt usaba las rimas como una disciplina sutil, a nunca abiertamente acusatorias, siempre sugerentes. Daphne Martingale confirma una reciente pelea entre Lydia y la señorita Pratt. Golpeó el margen con el bolígrafo y luego añadió: ¿qué secreto temía Lydia que se descubriera? El día siguiente trajo consigo otro hilo inesperado en el agente Evans. Con las mejillas rojas y sin aliento, llegó a la cabaña de la señorita Marple justo antes del almuerzo. «Pensé que querría saberlo», dijo, quitándose la gorra con nerviosismo. «Encontramos algo extraño entre las pertenencias de la señorita Pratt». «Continúe», dijo la señorita Marple, doblando tranquilamente su servilleta en un sobremetido dentro de una copia de rimas de mamá. Ganso no estaba dirigido a nadie, solo decía: «para la feria». Dentro había notas manuscritas en pequeños resúmenes junto a cada rima. Todas estaban relacionadas con personas del pueblo, como si las rimas fueran mensajes codificados. A los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. «¿Puedo verlos?». Él asintió y le entregó el sobre. Ella sacó las notas con cuidado en el pequeño Jack Horner. «Alguien que esconde algo», el viejo Ray Cole. El vicario, pomposo pero inofensivo. «Mary, Mary, la señora Lumley, celosa del jardín de su vecino 1, para el dolor an LM6. La verdad sobre la sobrina». La señorita Marple se quedó mirando la última línea en LNM a Lydia Martingala. Ella devolvió las notas sin decir palabra. «¿Hay algo útil ahí?», preguntó Evans. La señorita Marple sonrió amablemente. «Solo lo que ya sabíamos, agente.
que a la señorita Pratt le gustaban los juegos, pero más tarde en su cuaderno escribió con trazos firmes y limpios L.M. Lydia Mahingalau, Savi, la verdad sobre la sobrina. ¿Qué verdad? La señorita Pratt planeó exponer un secreto. A través de la rima ni alguien la silenció antes de que pudiera hacerlo. Encerró el libro y miró el pueblo, tranquilo bajo las hojas, color ámbar. Había verdades escondidas allí. Podía sentirlas en el ritmo de los pasos, en el movimiento de las cortinas, en las sonrisas que se apretaban al igual que las viejas rimas, solo tenían sentido cuando sabías qué escuchar. Para el viernes por la mañana, el consenso que se estaba formando en las mesas de té y los bancos de la iglesia de St. Giles era que alguien debía rendir cuentas, y pronto a la conmoción por la muerte de la señorita Pratt se había transformado en algo más ferviente, la necesidad de una resolución. Los aldeanos estaban conmocionados, y ahora anhelaban el consuelo de una explicación clara. Aunque la verdad misma solo se vislumbrara a medias, el agente Evans, quizás animado por el aluvión de sugerencias susurradas y un creciente deseo de tomar la iniciativa, actuó con una confianza inusual. A las 10:30, visitó Elm House para hablar con Lydia Martingale. La llegada del alguacil no pasó desapercibida. 3 vecinos detuvieron sus labores de jardinería para ir a buscar herramientas que no hacía falta. Un repartidor aminoró la marcha al pasar por la puerta. Al mediodía, todo el pueblo sabía que el Salón Martingale había recibido a un agente de la ley, y que la expresión de Lydia después había sido, en palabras de la señora Lumley, nada digna de una mujer inocente. El sábado amaneció con un aire fresco y un cielo gris pálido que no prometía sol. En St. Giles, la plaza del mercado estaba más tranquila de lo habitual, e incluso las campanas de la iglesia parecían sonar con más vacilación. El pueblo, aún sumido en la especulación, había empezado a cansarse de sus propias teorías. A la señorita Marple, sin embargo, no sentía tal fatiga. Con una energía que desmentía su edad, se puso su suave abrigo de tweed, recogió su bolsa de punto y partió, no a las tiendas ni al salón de una amiga, sino a la tienda de rimas, o, mejor dicho, a donde había estado la tienda de rimas. La hierba ya estaba aplanada, pero la huella de la estructura de la tienda seguía siendo apenas visible. Unos cuantos trozos de tarjetas de pistas tiradas revoloteaban contra la cerca baja de madera cercana. La señorita Marple recorrió lentamente el perímetro, observando la orientación de la tienda, la forma en que se abría hacia el sendero, la proximidad al puesto de refrigerios y, lo más interesante, la distancia hasta el prado donde se había encontrado el cuerpo de la señorita Pratt. Se detuvo cerca de una mata de hierba donde la esquina de un papel estaba atrapada bajo una piedra. Se inclinó con cuidado y lo extrajo. Era otra tarjeta de rimas, ligeramente húmeda, con la tinta corrida. Esta decía: ganso, ganso, ¿a dónde voy a vagar? Ella leyó la siguiente línea y se detuvo. Arriba y abajo y en la habitación. Dime, señora. La señorita Marple frunció el ceño. Esa rima en particular, descartada durante mucho tiempo como una tontería infantil, siempre le había parecido extrañamente sugerente. El último verso rara vez se recitaba en voz alta, pero cabría imaginar que la señorita Pratt lo habría elegido con deliberada intención. Ann guardó la tarjeta en su bolso y siguió caminando. Al rodear el seto, notó algo más tenue, pero inusual. Un hilo blanco y fino se enganchó en una astilla de la cerca de madera. Era casi invisible contra el fondo pálido, pero la mirada de la señorita Marple estaba acostumbrada a esos detalles. Sacó con cuidado, acercándolo a la luz. Era hilo de bordar, del que se usa para pañuelos o labores finas. Lo guardó de regreso al pueblo. Se detuvo junto a la puerta de la vicaría. Polly Ransom, con los brazos cargados de himnarios, la vio y sonrió.
Señorita Marple, ha salido temprano. Creo que el aire ayuda a que los pensamientos se organicen adecuadamente, respondió. Aunt Polly dudó y luego bajó la voz. Todos han decidido que fue Lydia Martingale. ¿Sabes? Lleva años enemistada con la señorita Pratt. El escándalo de Daphne, la discusión en la feria. Dicen que está más que claro. La señorita Marple ladeó la cabeza. La claridad, querida, a menudo se confunde con la simplicidad. Y la verdad rara vez es simple. Aunt Polly se sonrojó. No quise decir, no. Hace falta que te disculpes. Pero recuerda, la culpa no siempre se manifiesta como esperamos. Ella sonrió y continuó, dejando a Polly con una expresión pensativa y una pila de himnarios presionada contra su pecho. Ann de vuelta en su cabaña. La señorita Marple dejó la tarjeta de rimas sobre la mesa junto al hilo. Las miró fijamente un buen rato y luego abrió su cuaderno. Targetao Gipistao. Ganso. Ganso en referencia a la intrusión en un espacio privado. Habitación de una dama, hilo de bordar encontrado cerca de una tienda blanco. Tic. Buena calidad, probablemente de una manga o un pañuelo. No es de la señorita Pratt. Recordó haber visto a Lydia Martingale con guantes oscuros y un abrigo grueso ese día. No era la clase de prenda a que se deshilachaba Daphne. Sin embargo, llevaba un abrigo de lana clara con puños delicados y detalles de encaje. Mucho más probable. Pasó a otra página y escribió. ¿Estaba la rima dirigida a Daphne? Una acusación velada de indiscreción secreta. Volvió a pensar en la tarjeta rota en la escena del crimen. La rima de la urraca 7 por un secreto que jamás será revelado. En 2 mensajes, 2 advertencias. ¿Había descubierto la señorita Pratt más de un secreto? ¿O había cambiado de objetivo? Cerró su cuaderno cuando llamaron a la puerta. Era el reverendo Prowse, que parecía nervioso, con el pelo alborotado y el abrigo medio abotonado. Espero no molestar, dijo, saliendo. Al pasar. Pero ha surgido un imprevisto, algo bastante delicado. A la señorita Marple lo condujo al salón y le sirvió té, esperando con silenciosa paciencia, mientras él reflexionaba sobre sus pensamientos. Se trata de Daphne Martingale, dijo finalmente. Vino a la iglesia esta mañana. Pidió hablar conmigo. Estaba angustiada. ¿De qué manera? Dijo que quería confesar algo, pero no en un sentido religioso. Más bien, moral. No creo que haya matado a la señorita Pratt, pero oculta algo, y eso la abruma. La señorita Marple removió el té. Dijo que era. El vicario negó con la cabeza, solo que lo lamentaba, que no detuvo algo cuando pudo haberlo hecho. Q no dijo nada cuando podría haber hecho una diferencia. La señorita Marple asintió lentamente. A veces, la mayor culpa reside en lo que dejamos de hacer. Después de que el vicario se fue, ella regresó a su cuaderno y agregó: Daphne, probablemente consciente de la identidad o el motivo del asesino, posiblemente manipulado o silenciado. Su culpa tiene su raíz en la omisión, no en la acción. Imagen se estaba volviendo más clara, pero no de una manera que hiciera evidente la solución. Estaba entrelazada, como suele ocurrir con el comportamiento humano, con orgullo, vergüenza, miedo y secretos. Cada hilo se entrelazaba con el otro. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el pueblo que se extendía abajo en el sol. Comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a lo largo de las cabañas y el verde añí. En la oscuridad cada vez más extensa, se encontraba el camino final. La señorita Marple lo seguiría, no porque la policía se hubiera perdido, pero alguien en este Giles había convertido todo en un juego de crueldad, y los juegos, como ella bien sabía, siempre dejaban rastros adentro. De la cabaña, Lydia había recibido al agente Evans con su habitual cortesía, sin ofrecerle té, y solo un breve descanso. Su actitud era fría y serena, casi demasiado serena. Tengo entendido que usted y la señorita Pratt tuvieron un desacuerdo reciente.
había comenzado el agente. Mientras jugueteaba con su cuaderno, discrepamos en muchas cosas, respondió Lidia con serenidad. Evangeline tenía un don para hacerse desagradable, pero yo no la maté. Si es a eso a lo que te refieres, Anne Evans se sonrojó. Nadie acusa a nadie todavía, señora. Solo estamos recopilando datos. Entonces te sugiero que los recojas en otro sitio. Tengo un pudín frío que necesita cuajar. La entrevista fue corta, pero fue suficiente para agitar las aguas aun cuando la señorita Marple hizo su propia visita silenciosa a Elm House esa tarde. Todo el pueblo había comenzado a susurrar el nombre de Lidia con seriedad. Siempre ha menospreciado a la gente, murmuró la señora Harper afuera de la oficina de correos. Cree que ser martingala le da inmunidad a la señorita Marple, por supuesto. No especulaba en voz alta, pero escuchaba. Siempre escuchaba a Anne cuando Lidia abrió la puerta. No pareció sorprenderse por la visita. Se une al coro de sospecha, señorita Marple. Nada tan musical. Se lo aseguro, respondió la señorita Marple con amabilidad. Simplemente pensé que le gustaría un poco de compañía. A Lidia arqueó una ceja, pero se hizo a un lado Anne en el salón. La señorita Marple observó la habitación con delicadeza en las sillas de respaldo rígido, los tapetes de encaje, el ligero aroma a pulimento de limón. Todo estaba en su sitio, pero Daphne estaba ausente. Mi sobrina se ha ido a la ciudad, dijo Lidia, al notar la mirada de la señorita Marple. Al parecer, tiene libros que devolver y ganas de alejarse de todas estas tonterías. Ha sido bastante desagradable, coincidió la señorita Marple. La pérdida de la señorita Pratt, por supuesto, pero aún más. La prisa con la que la gente culpa a los demás. A los labios de Lidia se apretaron. Siempre pasa lo mismo en los pueblos. Alguien debe ser culpable. Y mejor, si es alguien cuyo tono nunca les gustó. A la señorita Marple sonrió levemente. Creo que la culpa rara vez se decide por el tono, más a menudo por el comportamiento en las reacciones. Las pequeñas inconsistencias. A Lidia la miró fijamente. ¿Y qué inconsistencias has observado en mí? Ay, ninguna, querida. No. Hubo una pausa. Entonces Lidia se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Me amenazó, ¿sabes, Evangeline? La mirada de la señorita Marple permaneció fija. ¿Con qué? Afirmó saber algo sobre Daphne, algo que deshonraría a la familia. Dijo que era culpa mía por haberla traído de vuelta, que lo lamentaría. ¿Y tú eras? No la tomé en serio, dijo Lidia. Siempre era melodramática. Pero entonces mencionó la carpa de rimas. Dijo que estaba trabajando en una forma de revelarlo todo a través del concurso, que sería entretenido para el público. La señorita Marple asintió. Sí que suena a ella. Tenía un don para el teatro. Era cruel, dijo Lidia con firmeza. Disfrutaba viendo a la gente retorcerse, pero no la maid. Así no es como afronto los problemas. Te creo, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero alguien sí lo hizo después del té. La señorita Marple regresó a casa por el parque. Un grupo de niños jugaba cerca del lugar donde antes estaba la tienda de rimas, ahora destrozada y olvidada. Uno de los niños cantaba mientras saltaba. Sobre las losas han 1 para la tristeza, 2 para la alegría, 3 para una niña, 4 para un niño. El resto se fue apagando, pero el sonido permaneció en la mente de la señorita Marple. Mientras pasaba de regreso a su cabaña, registró sus pensamientos como siempre lo hacía. Lidia confirma que la señorita Pratt tenía la intención de usar la tienda de rimas para revelar un secreto sobre Daphne a motivación del asesinato. Miedo a la desgracia pública. Lidia serena bajo presión, capaz de silencio, pero no necesariamente de violencia. Luego, tras una pausa, añadió. Ella pasó a una página nueva. La tarjeta de la rima fue rota antes de ser leída, intencionadamente. 7 por un secreto que nunca será contado. Ella escribió las palabras lentamente.
subrayándolas. Alguien temió que se revelara un secreto. Alguien actuó con rapidez y decisión, pero ¿tenía la policía al sospechoso correcto? Ella lo dudaba, porque la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que las personas más peligrosas no eran las que gritaban o conspiraban, sino las que esperaban en silencio hasta que llegaba el momento de atacar. Why en St. Giles? Alguien todavía estaba esperando en el domingo en St. Giles. Comenzó con un banco lleno de mentes inquietas. La congregación se sentó más rígida de lo habitual, y los himnos se cantaron con más concentración que entusiasmo. El reverendo Prowse, aunque firme en su sermón, no pudo evitar notar cuántas miradas se posaban en el púlpito y cuántas se dirigían rápidamente hacia el asiento de Lydia Martingale. Cerca del frente, la propia Lydia se mantuvo firme, la barbela alta, sus guantes impecables y su expresión indescifrable. Pero la señorita Marple, sentada 3 filas más atrás, vio cómo sus manos se apretaban cada vez que Daphne se movía a su lado. Si Lydia era una mujer serena por fuera, su cuerpo delataba que contenía algo más que palabras tras el servicio. El bullicio habitual de los feligreses que desfilaban bajo la puerta del cementerio dio paso a silencios incómodos y saludos cautelosos. Incluso la señora Calthorpe, habitualmente ansiosa por comentar sobre la extensión del sermón, no dijo nada a la señorita Marple. No se entretuvo entre la multitud. En cambio, se escabulló hacia el sendero lateral que conducía a la parte trasera de la iglesia, con destino a un tranquilo banco a la sombra de una haya cobriza. Un minuto después, tal como había predicho, Daphne Martingale la siguió, con pasos vacilantes pero decididos. «¿Sabías que vendría?», dijo Daphne, sentándose a su lado. «Ya lo pensé», respondió la señorita Marple con suavidad. «Hay cargas que se alivian cuando se dicen en voz alta». Daphne se miró las manos entrelazadas. «Yo no maté a la señorita Pratt». «Lo sé, pero tampoco lo detuve», susurró. «No, cuando podría haberlo hecho. Creí que podría razonar con ella, pero ella quería montar un espectáculo». «¿Ella amenazó con exponerte?» «No solo yo», dijo Daphne, «a mi padre también. El incidente de Cheltenham no fue lo que la gente cree. No tuve ningún tutor, fue por dinero. Mi padre pidió un préstamo, usando mi nombre como aval. Ella lo descubrió. Dijo que era deshonesto. Dijo que el pueblo merecía saber de qué clase de familia provenía a la señorita Marple. No dijo nada durante un largo rato. Solo el susurro de las hojas les respondió. Dijo que iba a hacer que rimara», continuó Daphne con amargura. «Convertir mi vida en un pareado ingenioso delante de todos. Eso es lo que hacía, ¿sabes? No solo castigaba a la gente, sino que la avergonzaba. La humillaba con ingeniosas frases. La voz de la señorita Marple era suave. Ella creía que la verdad nunca debía ocultarse, pero quizá olvidó que algunas verdades pueden ser crueles si se exponen sin amabilidad. «No se lo dije a mi tía. Debí haberlo hecho. Pensé que si convencía a la señorita Pratt de que parara en silencio, todo se solucionaría, pero no fue así», dijo la señorita Marple. «Y ahora se ha ido Daphne», asintió, con los ojos brillantes. «La tía Lydia cree que todavía soy una niña, pero sé lo que cuesta el silencio». La señorita Marple se acercó y puso su mano enguantada sobre la de la niña. «Y ahora, yo también». Esa misma tarde, la señorita Marple volvió a visitar Elm, no con preguntas, sino con una lata de galletas de mantequilla y una discreta petición de hablar en privado. Lydia la recibió con frialdad, pero con la misma frialdad de alguien demasiado cansado para discutir. «Daphne está preocupada», empezó la señorita Marple, «y creo que ya sabe por qué». Lydia cerró la puerta del salón. «No te lo ha contado todo». «Me ha contado lo suficiente para entender que tenía miedo de vergüenza de tu decepción». Lydia se sentó lentamente, como si la conversación le quitara peso de encima. «No era el asunto de Cheltenham lo que me preocupaba.
podría haberlo superado. Era la siguiente amenaza de Evangeline. La señorita Marple escuchó. Dijo que tenía una carta. «Di mi difunto esposo». La voz de Lydia sonaba tensa. Afirmaba que demostraba que Reginald le había sido infiel, que había tenido un hijo años atrás y que alguien del pueblo lo sabía. Dijo que la incluiría en la carpa de rimas como parte de un juego de historia local. La señorita Marple arqueó ligeramente la ceja. ¿Y existía tal carta? No lo sé, dijo Lydia. Podría haberlo inventado para atormentarme, pero lo dijo con tanto gusto, como si ya hubiera escrito la tarjeta. Me dijo: «Será una de tristeza, Lydia. No te gustará la alegría que sigue». La señorita Marple permaneció sentada muy quieta. «¿La confrontaste de nuevo después de eso?» Lydia negó con la cabeza. «No, la evitaba. Pensé que si lo dejaba pasar, se iría con otra persona. Siempre lo hacía. Ella no lo hizo. No. Esta vez quería terminarlo». La mirada de la señorita Marple se dirigió a la repisa de la chimenea, donde había un pequeño petirrojo de cerámica junto a una fotografía de Reginald Martingale en uniforme. «El miedo es algo muy fuerte», dijo en voz baja, «pero la necesidad de proteger a alguien a quien amamos a veces es aún más fuerte». Lydia levantó la vista bruscamente. «¿Crees que la mate?» «Creo que alguien lo hizo, y creo que creían que defendían algo valioso en su familia. Su futuro». Lydia no dijo nada. La señorita Marple se levantó para irse. «Los secretos son pesados, Lydia, pero no desaparecen solo porque finjamos que no existen. Alguien creyó que Evangeline Pratt tenía el poder de destruirlos, y alguien se aseguró de que no lo hiciera. Esa noche, la señorita Marple se sentó una vez más junto al fuego. Con el cuaderno abierto ante ella, añadió a sus entradas el escándalo de Daphne financiero, no romántico. Probablemente no sea motivo de asesinato. El temor de Lydia está relacionado con una posible carta que implica a su difunto marido. Las amenazas rimadas de la señorita Pratt estaban adaptadas a humillaciones personales. Más de un objetivo. Hizo una pausa y luego subrayó su nota final 2 veces. ¿Quién tenía más que perder? Todos. ¿Estar expuesto? Cerró el libro y miró hacia la tranquila noche, mientras la luz del fuego parpadeaba en su rostro. El asesino no había actuado por odio, habían actuado por desesperación. Pero la desesperación, como sabía la señorita Marple, podía ser igualmente mortal. El correo del lunes llegó más tarde de lo habitual, debido a un accidente con la cadena de bicicleta del joven Alfred Tibbs, quien repartía el correo con un entusiasmo errático. Pero cuando el paquete finalmente aterrizó en la mesita de noche de la señorita Marple, algo en su interior cambió el rumbo de la investigación. No esperaba nada urgente. Una circular del Instituto de la Mujer, quizás un catálogo de bulbos de semillas de otoño. En cambio, encontró un sobre de color crema pálido sin remitente y de un peso curioso en papel grueso, doblado con mucha fuerza. Dentro había una tarjeta, con una sola rima, no escrito a mano sino cuidadosamente y limpiamente: 4 por un niño, 5 por plata, 6 por oro, pero 7 por un secreto demasiado mortal para ser revelado. El verso original, por supuesto. Termina Bacon. Nunca será contado. Este había sido alterado deliberadamente. La señorita Marple permaneció sentada, muy quieta. Estudió la fuente de la tarjeta, letras estándar, de máquina de escribir, nada recargado, pero el espaciado entre líneas era un poco incorrecto. La última frase había sido reescrita sobre una corrección. Anne sostuvo el papel a contraluz y vio una leve impresión debajo de la palabra mortal. Había habido otra palabra allí primero. Algo reemplazó posiblemente. Vergonzoso, Anne dobló el papel con cuidado y lo colocó sobre la mesa, al lado de la tarjeta de rima original. Rotan 2 tarjetas diferentes, una alterada. Esto no fue parte de la exhibición. Official de Remas. Alguien había escrito esta tarjeta por separado. Recientemente,
Alguien todavía estaba jugando el juego. Más tarde, esa tarde, visitó a la señora Weatherby, aparentemente para devolverle un molde de pastel prestado. Pero en realidad, para seguir una corazonada, la señora Weatherby era una gran coleccionista de historias. Casi siempre, sin proponérselo, la gente hablaba en su cocina sin percatarse del significado de sus palabras, y la señorita Marple la consideraba una de las fuentes más fiables de verdad. Sin filtros. «Ay, Jane», dijo la señora Weatherby, haciéndola pasar con un revuelo en el delantal, jamás lo adivinarás. El joven Alfred me dijo algo extraño. Dijo que vio a alguien husmeando en el salón de la iglesia ayer por la noche. Mucho después de que cerraran, la señorita Marple aceptó un pastel de té y esperó. Dijo que era una niña. Pensó que podría ser Daphne Martingale, pero cuando la llamó, ella salió corriendo. Desapareció hacia el verde. En los pensamientos de la señorita Marple se dirigieron de inmediato a la caja de donaciones, donde Polly había encontrado el libro de terciopelo. Daphne había regresado para recuperar algo, o para planta algo. De una visita cortés, regresó a casa y revisó nuevamente la nueva tarjeta Anne. Lo que más llamó la atención fue el cambio de redacción Anne, demasiado mortal para ser contado. ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O una confesión? Al día siguiente se confirmó que alguien más en el pueblo estaba nervioso. Anne Polly Ransom llegó a la cabaña de la señorita Marple justo antes del almuerzo. Pálida. «Creo que alguien me está siguiendo», dijo Anne. La señorita Marple cerró el libro. «Cuéntame, ¿qué pasó?» Polly se sentó, ajustándose bien el cardigan. «Ayer por la noche volvía a casa caminando del supermercado. Sentía a alguien detrás de mí. Solo pasos lentos que seguían los míos. Cuando miré, no había nadie, pero volvió a ocurrir. Cerca de la puerta de la vieja escuela, me sentí como observando». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Fue esto antes o después de que me trajeras el libro de terciopelo?» «Después». Eso lo confirmó. Alguien sabía que el libro había resurgido. Alguien que no quería que el pasado de Daphne, ni los secretos de nadie más, se abrieran de nuevo. «¿Lo has contado a alguien más?», preguntó la señorita Marple. «No, solo tú. Entonces debes mantener la calma y mantenerte visible». «¿Visible? Los secretos más peligrosos se esconden en la oscuridad», dijo la señorita Marple. «No debemos darles cobijo». Esa noche, la señorita Marple escribió tranquilamente en su cuaderno. Anne se entregó una nueva tarjeta de rimas, modificada y mecanografiada. «No forma parte de la exposición original. Parece pastu. Parafraseu intencionado mortal. Encima vergonzoso. Alguien está escalando». Anne Alfred Tibbs vio a Daphne, o alguien como ella, en el salón de la iglesia, después del horario de oficina. Posibilidad. Recuperación de pruebas o introducción de una pista engañosa. Anne Polly la siguió, lo que sugiere que alguien teme que sepa demasiado, o que la vigilan, no para hacerle daño, sino para que guarde silencio. Anne golpeó la página con el bolígrafo y luego añadió: «El asesino no ha terminado. Quieren controlar la narrativa. Siguen controlando la historia. Incluso ahora, afuera, las hojas se movían inquietas con el viento». La señorita Marple miró el pueblo, tan pequeño, tan tranquilo y tan completamente enredado en sus propios miedos. Anne podía presentirlo ahora a los límites de la verdad. Alguien rondaba, no por miedo, sino con estrategia. Y pronto ella haría su movimiento, a no acusar, pero hay que mirar para probar. Y cuando la persona adecuada dio la reacción equivocada, la máscara final se caería. La mañana del martes llegó con una fuerte helada. El césped de Ste Giles brillaba plateado bajo el sol naciente, y el aliento flotaba en suaves nubes
sobre las humeantes tazas de té. A pesar del frío, había movimiento en el césped. El gremio de mujeres había organizado una campaña de donación de ropa de invierno y, fiel a la tradición, se reunieron frente al salón de la iglesia con mesas, contenedores y mantas escocesas para sus exhibiciones. A la señorita Marple llegó temprano, no porque tuviera intención de donar o clasificar, aunque trajo 2 suéteres cuidadosamente doblados, sino porque necesitaba observar. El salón de la iglesia se había convertido en una especie de epicentro silencioso tras la muerte de la señorita Pratt, y hoy cumpliría una función diferente en la de escenario. Ocupó su asiento habitual en el banco más cercano a la entrada, con el bolso de tejer a su lado y la mirada tranquila por encima de sus gafas. En menos de una hora, la mayoría de los rostros conocidos habían llegado. La Ezra Weatherby, animada y cálida. Polly Ransom, con la mirada aún algo nerviosa, pero firme en Daphne Martingale, ayudando a ordenar bufandas. Y por último, Lydia Martingale, irrumpiendo con su habitual elegancia fresca, envuelta en un abrigo verde oscuro, con cuello de piel. La señorita Marple esperó. Anne había elegido el día con cuidado. El ambiente sería animado pero informal. La gente hablaría sin pensar, distraída por pequeñas tareas y charlas que buscaban calidez. Era el lugar perfecto para introducir la dosis justa de disrupción. A las 11:30 se levantó y se dirigió a la mesa central. «Anne, qué buena asistencia», dijo con despreocupación. «¿Sabes? Me recuerda un poco a aquella vez en Merrymead, cuando hicimos una colecta similar y alguien descubrió un sobre metido en el bolsillo de un abrigo viejo. Causó un gran revuelo». «Sí», dijo la señora Weatherby, animándose. «Resultó ser un testamento, ¿verdad?» La señorita Marple sonrió. «En efecto, y no es el tipo de testamento que uno desearía que se hiciera público». Hizo una pausa, dejando que la idea reposara. «Qué curioso», continuó, sin mirar a nadie en particular, «cómo la gente esconde cosas en los pliegues de la tela, cartas, secretos, incluso tarjetas de rimas». Hubo un silencio absoluto en el momento que siguió. Las conversaciones no cesaron, pero se suavizaron. La señorita Marple se giró levemente, observando cada rostro sin mirar fijamente. Polly, la vista con los ojos muy abiertos. Daphne bajó la mirada hacia el mantel, pero fue Lydia Martingale quien giró la cabeza un poco más bruscamente. «Disculpe», preguntó con voz nítida. «Nada en absoluto», dijo la señorita Marple, con suavidad. «Han solo una idea pasajera. Me vino a la mente ayer cuando recibí otra tarjeta con rimas, esta vez escritau a maquinao, bastante diferente de las que había preparado la señorita Pratt». Daphne se quedó quieta. «Otro. Fue curioso, la verdad. Habían cambiado la última línea. No decía «nunca se contará», sino «demasiado mortal para contarlo». La mano de Polly se llevó a la boca en la señorita Marple. Añadió con suavidad: «Uno se pregunta quién pudo haberlo escrito a máquina, sobre todo porque la señorita Pratt ya no vivía para hacerlo». Hubo un momento de silencio. Anne Lydia miró hacia otro lado, pero su mandíbula se había tensado visiblemente. El rostro de Daphne se puso pálido. La señorita Marple se volvió hacia ella, amable, pero firme. «No sabrás quién tiene todavía acceso a una máquina de escribir en el pueblo, querida». Daphne abrió la boca y luego la cerró. Su mirada se dirigió una vez a su tía. Eso fue todo. Un gesto mínimo, pero fue suficiente. La señorita Marple no dio ninguna indicación de haberlo visto. Anne, en cambio, se volvió hacia la señora Weatherby. «¿Sería tan amable de traerme una taza de té? Se me están congelando los dedos», mientras el grupo se dispersaba ligeramente al romperse la tensión. La señorita Marple regresó a su banco. Se sentó en silencio, tejiendo
con la mente zumbando, la mirada era la que esperaba. Daphne no había escrito la tarjeta, pero sabía quién lo había hecho, y esa mirada no había sido dirigida a alguien a quien temiera, había sido dirigida a alguien a quien protegía esa noche. Dentro de su cuaderno, la señorita Marple escribió en la tarjeta. No era una amenaza, era una tapadera, un mensaje reescrito a posteriori. Alguien alteró la tarjeta original de la señorita Pratt para cambiarle el significado. Alguien que quería sugerir peligro en lugar de vergüenza. Alguien que temía el escándalo. No el asesinato. Hizo una pausa y luego añadió Lidia. Tranquila, precisa, deliberada. Una mujer que no actuaría con ira, sino que actuaría para contener una amenaza. Anella golpeó su bolígrafo. Luego pasó la página y comenzó a escribir con una letra más lenta y mesurada. Pero ¿qué pasaría si la señorita Pratt no fuera la única jugadora? ¿Qué pasaría si el verdadero autor de las tarjetas de rimas a L menos una de ellas fuera otra persona? Repasó sus apuntes anteriores, releyendo el recuerdo de Polly sobre las clases de la señorita Pratt. La forma en que usaba las rimas no para acusar, sino para insinuar, para inquietar a Anne. Y entonces se dio cuenta, a la señorita Pratt quizá guardaba secretos, pero no siempre los había comprendido. Había sido un vehículo, una intérprete en la mano que quería que se contara la historia. Podría no pertenecerle a ella. Ahora era una pregunta diferente. No, ¿quién mató a la señorita Pratt? Por miedo, pero ¿quién quería que el pueblo 5R asesinato como algo más? Ella dibujó una última línea en la página en alguien. Manipuló la rima a posteriori. Eso no es solo culpa, es controlan afuera. La escarcha había regresado a Anne. Y dentro de Giles, el asesino creía que habían enterrado la verdad bajo las palabras Anne. Pero la señorita Marple lo sabía. Mejoran la rima. No estaba terminada Anne. Y la última línea, si jugaba sus manos con cuidado, estaba a punto de ser pronunciada. La mañana del miércoles, en Giles, amaneció con una claridad que no se había visto en días. El aire estaba quieto, fresco y claro, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. A las 10 en punto, la señorita Marple envió cada una brief, escrita a mano con su delicada caligrafía y entregada por el joven Alfred Tibbs, quien parecía complacido de que le confiaran algo secreto. Los destinatarios eran Polly Ransom, Lydia y Daphne Martingale, y el agente Evans. Todas las notas solicitaban lo mismo, aunque asistieran a una reunión tranquila en la sala de estar de la vicaría. Esa tarde el reverendo Prowse asintió, aunque con nerviosismo. Espero que esta no sea una de sus intervenciones más dramáticas, señorita Marple. Ella sonrió. Nada dramático, reverendo, solo un poco de claridad antes de que la escarcha se agrave. A las 3:30 ya se habían reunido en el vicario. Ofreció Jerez y luego, con prudencia, se disculpó y se fue a la cocina. La señorita Marple estaba sentada en la silla de respaldo alto cerca de la chimenea, con las manos cruzadas sobre su libreta. Daphne estaba sentada junto a su tía, pálida pero serena. Polly estaba de pie junto a la ventana yuguitindo con el agente Evans, que rara vez había estado en tan buena compañía sin su casco. Estaba sentado en el borde del sofá, libreta en mano. Gracias a todos por venir, comenzó la señorita Marple con voz cálida pero pausada. Sé que esta última semana no ha sido fácil. La muerte de la señorita Pratt nos conmocionó a todos. Aunque quizás no fuera universalmente venerada, hubo un pequeño e incómodo silencio. La señorita Marple continuó, como saben, la investigación policial aún no ha dado con un sospechoso concluyente, pero creo, basándome en algunas pequeñas observaciones y en cierta rima,
que la verdad ya está a nuestro alcance. Evans se aclaró la garganta. Si tiene algo que decir, señorita Marple, será mejor que lo diga sin rodeos. Sí, lo haré, dijo con suavidad. Pero las cosas sencillas a menudo se benefician de un poco de contexto. Volvió la mirada hacia Daphne. Señorita Martingale, creo que la señorita Pratt amenazó con delatarla. No por un escándalo en Cheltenham, aunque eso podría haber influido, sino por algo que ni siquiera usted misma comprendía del todo. Algo relacionado con su padre. En Daphne se removió incómoda. Lidia se puso rígida a su lado. Sabía cosas, dijo Daphne en voz baja, cosas sobre mi familia, las deudas de mi padre y algo más. Algo vago sobre herencias y nombres falsos. No sabía qué pensar. A la señorita Marple asintió. La señorita Pratt nunca fue de las que ofrecían sus conocimientos con transparencia. Prefería las pistas a las rimas, las sombras, pero alguien comprendió el peligro. Alguien que comprendió que si ciertas verdades salían a la luz, el precio no sería la vergüenza sino la ruina. Ahora se volvió hacia Lidia. Temías por la reputación de tu sobrina, pero más que eso, temías por el apellido Martingale. Lo has llevado con orgullo, con disciplina, te importaba. La señorita Pratt lo ama, y por eso la silenciaste en la boca de Lidia. Se abrió, pero no salieron palabras. Murió repentinamente, continuó la señorita Marple, sin resistencia, sin heridas. Pero usted estaba cerca de la tienda ese día, y tenía acceso a su... Tan hubo una pausa. No la envenené, dijo Lidia al fin. Eso nunca se demostró. No. Pero después alteraste la rima. Intentaste controlar la historia para que su muerte pareciera más dramática. Una advertencia. Un misterio dentro del misterio. Cambiaste la última línea. Nunca se contará. Por demasiado mortal para ser contada. Polly jadeó suavemente. Querías que el pueblo creyera que la señorita Pratt se había topado con algo peligroso. Demasiado peligroso para que nadie lo dijera en voz alta. Así podrías ocultar la verdad bajo la ambigüedad. La expresión de Lidia era indescifrable, pero no dijo nada que la contradijera. La señorita Marple se volvió hacia Polly. Pero había algo que Lidia no había tenido en cuenta. ¿Yo? Polly parpadeó. Encontraste el poemario de Daphne en el contenedor de donaciones. Alguien esperaba que desapareciera discretamente, pero me lo diste. Eso le indicó al responsable que ya no controlaba la historia. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó la tarjeta con la rima alterada. Se la entregó al agente Evans. La tinta está fresca. La máquina de escribir que se usó es un modelo Remington poco común. Solo quedan 2 en el pueblo. Una está en el estudio de Lidia Martingale. El agente Evans le dio la vuelta a la tarjeta. Frunciendo el ceño, tendremos que confirmarlo. Verá que la cinta interior se ajustó recientemente. Y si examina el abrigo de la señorita Pratt, encontrará leves rastros de un compuesto amargo a base de raíz. Nada obvio, pero suficiente para sugerir una reacción retardada. Lidia habría sabido dónde encontrarlo. Estudió medicina herbal, ¿no? Todavía tengo libros sobre ello, dijo Lidia, en voz baja. La voz de la señorita Marple se suavizó. Lidia, creo que actuaste no por odio, sino por desesperación. Viste a una mujer que no pudiste controlar, amenazando con destrozar lo último que apreciabas en el futuro de tu sobrina, pero cometiste un error. Los labios de Lidia temblaron. ¿Qué error? Asumiste que la señorita Pratt lo sabía todo, pero no era así. Solo estaba planeando. Pista, no lo expongas. Si no hubieras hecho nada, probablemente habría pasado de largo con solo una rima siniestra y una ceja levantada. Daphne se cubrió la boca. Y ahora, dijo la señorita Marple con dulzura, una mujer ha muerto. Una sobrina carga con la culpa. Y usted ha dejado que el apellido Martingale
quede para siempre ligado no al escándalo, sino al silencio y al dolor. Hubo un silencio prolongado e ininterrumpido. Entonces, Lydia Martingale juntó sus manos enguantadas en su regazo y asintió una vez. Hablaré con el inspector, dijo. Les contaré lo que hice. Daphne dejó escapar un suspiro, en parte dolor, en parte alivio en el agente. Evans se levantó lentamente. Gracias, señorita Marple. Me encargo yo. La señorita Marple asintió levemente y se giró hacia la ventana. Afuera, el sol se ponía tras los setos. La luz había empezado a atenuarse, tenue y fugaz, como el eco de una rima. Había transcurrido una semana desde la discreta confesión de Lydia Martingale a las autoridades. No se había realizado ningún arresto formal. El agente Evans, tras una discreta conversación con el inspector Graves, había accedido a que el asunto se llevara a cabo con cautela. Habría una investigación. Podrían presentarse cargos, pero por ahora Lydia permanecía en Elm House, oculta a la vista. Su presencia cotidiana borrada de los caminos del pueblo como huellas barridas por el viento. El pueblo de Stay Hills respondió de la única manera que sabía Anne, con un silencio cortés. No hubo condenas públicas, ni indignación, ni compasión manifiesta, solo una frialdad en el aire cuando se mencionó el nombre de Lydia, y un leve giro de cabeza cuando Daphne caminó sola hacia la iglesia. A la señorita Marple, por su parte, no hizo ningún comentario a los pocos curiosos que intentaron entablar conversación con ella. Rechazó las invitaciones a compartir sus pensamientos con un jerez. Desvió los chismes con preguntas sobre el tiempo o las conservas, y se guardó sus opiniones como una mujer que cuida una rosa heredada. Pero ella pensaba en ello a menudo. Sobre Lydia, tan precisa, tan serena, tan completamente deshecha por el miedo a la desgracia. Sobre Daphne, cuyo silencio casi le costó algo más que la reputación. Y sobre la rima, la cruel elegancia con la que Evangeline Pratt había manejado el lenguaje. Sin percatarse de que su actuación provocaría algo irreversible, fue Polly Ransom quien vino a visitarnos el domingo después de que el polvo casi se había asentado. Estaban sentados en el salón de la señorita Marple, con el fuego crepitando y una bandeja de té entre ellos. Afuera, el prado del pueblo estaba cubierto de escarcha, los árboles casi desnudos. El invierno se instalaba, y con el reconfortante ritmo de la quietud. Sigo pensando en la tarjeta, dijo Polly en voz baja, abrazando su taza de té. La forma en que la cambiaron. Demasiado mortal para contarlo. Parece una advertencia, pero no lo fue, ¿verdad? No, querida, dijo la señorita Marple con dulzura. Era un disfraz, una forma de desviar la atención de la vergüenza hacia el miedo. Lydia quería que pensáramos que la señorita Pratt había descubierto algo peligroso, pero solo encontró algo humillante. Y a veces eso basta. Polly dudó. ¿Crees que se acabó? O sea, ya se supo toda la verdad. La señorita Marple miró la luz del fuego que se reflejaba en su taza de té. No todo, dijo. No había ninguna carta, ¿sabes? Polly miró hacia arriba, sobresaltada. La carta que la señorita Pratt decía tener sobre el pasado de Reginald Martingale nunca existió. Lydia la buscó después de la muerte de la señorita Pratt. Me lo confesó. Esperaba encontrarla y destruirla, pero nunca lo hizo. Polly frunció el ceño. ¿Entonces la señorita Pratt mintió? No exactamente la implícito, ella o insinuaba o plantó ideas sin pruebas. Esa era su forma de ser. Polly guardó silencio un momento, luego dijo: así que Lydia la mató por algo que ni siquiera era real. La señorita Marple miró hacia allí con expresión ilegible. La mató para evitar que se divulgara una historia. Pero las historias no necesitan ser ciertas para causar daño. Solo necesitan ser creídas. El reloj sonó suavemente.
Polly. Su taza, no sé cómo lo hace, señorita Marple, dijo. Ver a través de todo no es fácil, dijo la señorita Marple con suavidad. He vivido en pueblos lo suficiente como para saber cómo se comporta la gente. Nunca son las grandes traiciones las que tienen las peores consecuencias. Son las pequeñas humillaciones, los secretos que guardamos, no porque sean malvados, sino porque son tan comunes, y no soportamos la idea de que otros los conozcan más tarde. Cuando Polly se fue, la señorita Marple ordenó la bandeja de té y volvió a su cuaderno una última vez. Ella abrió la página final y escribió: Anne, la señorita Pratt, utilizó el lenguaje como arma. Lydia utilizó el silencio como arma en la rima. Nunca fue la verdad. Solo la clave de ella. Hizo una pausa y luego añadió: no existen las rimas inocentes, solo oyentes que no captan lo que revelan afuera. El pueblo de Estegiles exhalaba suavemente el invierno. Las donaciones de la colecta de la iglesia fueron empaquetadas y enviadas. Las últimas decoraciones de la feria fueron desechadas o quemadas. Una nueva tarjeta fue fijada en el tablón de anuncios. Los ensayos de villancicos comienzan el jueves. Bienvenidos todos. Y la señorita Marple, siempre observadora, siempre mano suave bajo las aguas tranquilas, volvió a su tejido como si nada hubiera sucedido. Pero detrás de su mirada tranquila, cada hilo permanecía perfectamente en su lugar.